Bienvenidos a El Debate. Bueno, ¿y si te dijera que la decisión financiera más aceptada, esa que nos han inculcado desde niños de ir a la universidad, conseguir un empleo seguro y comprarte una casa, es en realidad la trampa más peligrosa que puedes pisar? Uf, suena casi a herejía, ¿verdad? Totalmente. Porque, a ver, es el sueño de la clase media empaquetado de una forma muy ordenada. Y es reconfortante precisamente porque mitiga la incertidumbre. Te proporciona, digamos, un guión claro en un mundo que por lo demás es tremendamente caótico. Exacto. Nos gusta pensar que, si seguimos las reglas paso a paso, la estructura de nuestra vida se mantendrá firme. Pero luego te adentras en el material que vamos a analizar hoy, los extractos de este texto fundamental de finanzas personales, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y de repente ese plano arquitectónico impecable pues empieza a parecerse más a una jaula. Sí, es una lectura que choca. Hoy analizamos este texto a través de su premisa principal, que son las lecciones contrastantes de dos figuras paternas. Por un lado, el padre pobre, un hombre con alta formación académica, un funcionario gubernamental muy dedicado, pero que vive en una inestabilidad y estrés financiero constante. Y por el otro, el padre rico, un hombre sin educación universitaria que, mediante una mentalidad diametralmente opuesta, se convierte en uno de los hombres más ricos de Hawái. Y la dicotomía que plantea el texto es absoluta. O sea, no hay grises. Lo cual nos lleva directamente a la gran pregunta de nuestro análisis. Nípidamente, el debate de hoy es este. ¿Es la educación académica tradicional y el empleo seguro el verdadero motor de una sociedad y de la realización personal? ¿O es la educación financiera y la adquisición de activos el único camino válido para no ser explotado por el sistema? Mi postura en este análisis es clara. Como defensor, apoyo totalmente la filosofía del padre rico. Vale. Estoy convencido de que el texto demuestra de manera brutal que la educación tradicional, tal como está estructurada, es una trampa. O sea, está diseñada para crear empleados obedientes que no cuestionan la maquinaria económica. La verdadera libertad requiere asumir riesgos, adquirir activos reales y fundamentalmente entender cómo funciona el dinero. Ya. Pues yo me posiciono claramente en defensa de la filosofía del padre pobre. Estoy segura de que el modelo que propone el padre rico es profundamente elitista y la verdad peca de un individualismo extremo. Creo que minimiza de forma muy peligrosa el riesgo astronómico que conlleva el emprendimiento. Y al mismo tiempo socava el inmenso valor social y la infraestructura cívica que proporcionan precisamente la educación formal y el empleo tradicional. Bueno, a ver, para entender por qué la filosofía del padre rico es vital, y no un mero capricho elitista como dices, tenemos que observar cómo funciona el dinero en la realidad. El texto menciona una historia fascinante sobre una reunión en el Hotel Edgewater Beach en Chicago en 1923. Ah, sí, una cumbre con los titanes absolutos de esa época. Exactamente. Estamos hablando de los líderes y hombres de negocios más ricos del mundo en ese momento. O sea, presidentes de las mayores compañías acereras, especuladores de Wall Street, magnates del gas, controlaban la economía. Sin embargo, 25 años después, el texto nos recuerda que 9 de ellos terminaron arruinados en la cárcel o suicidándose. Sí, es un dato duro. Lo que esto demuestra de forma empírica es que el dinero sin inteligencia financiera es dinero que desaparece rápidamente. No importa si ganas 1.000.000 de euros al año, si no sabes cómo conservarlo y multiplicarlo, lo perderás. Y aquí es donde nuestro sistema educativo falla estrepitosamente. Fue diseñado en la era agrícola, se perfeccionó en la era industrial y su único objetivo es preparar a las personas para ser simples engranajes. Te enseñan a entrar en lo que Kiyosaki denomina la carrera de la rata. La famosa rueda del hámster. Eso es, un ciclo interminable impulsado por dos emociones primarias. Por un lado, el miedo a no tener dinero, que te obliga a madrugar e ir a un trabajo que, admitámoslo, a menudo odias. Y por otro, la codicia o el deseo, que te hace gastar ese sueldo en pasivos. Entonces, trabajas, cobras, pagas impuestos altísimos, te compras un coche a plazos y vuelves a trabajar. La ignorancia financiera y no la falta de un sueldo es la verdadera causa de las dificultades económicas. Sin esta educación, incluso un médico cirujano o un ingeniero brillante están condenados a esta servidumbre perpetua. Ya, pero yo lo abordo desde un ángulo distinto. Porque, a ver, al leer esas mismas páginas, lo que veo es un sesgo del superviviente monumental.
La visión del autor asume que todos podemos y debemos ser los dueños del capital, pero ignora cómo funciona la arquitectura básica de la civilización. El propio Padre Rico reconoce en el texto que todas las culturas necesitan profesores, médicos, policías y bomberos para prosperar. Claro, alguien tiene que hacer el trabajo. Exacto. Las escuelas forman a estas personas para que la sociedad, literalmente, no colapse. Entonces, la filosofía del padre pobre no es una muestra de ignorancia financiera o de debilidad, es un compromiso activo con el bien común. Él trabajó para el Cuerpo de Paz, creía en pagar impuestos para construir infraestructuras compartidas y buscaba una seguridad que le permitiera contribuir a la sociedad sin vivir en el filo de la navaja. Ya, pero el filo de la navaja... Y hablando del filo de la navaja, hay un dato estadístico demoledor en el texto que pasas por alto. 9 de cada 10 empresas fracasan en los primeros 5 años. Es cierto, el texto menciona esa estadística, pero... Y de las que sobreviven, 9 de cada 10 vuelven a fracasar en el siguiente lustro. Es decir, empujar a la clase media, que ya es vulnerable, a abandonar la estabilidad de un empleo para asumir este nivel de riesgo astronómico bajo la promesa de que el dinero trabaje para ti, pues me parece una temeridad. Si tienes una familia que alimentar, apostarlo todo a un negocio que tiene un 90% de probabilidades de quebrar, no es inteligencia financiera, es jugar a la ruleta rusa con el futuro de tus hijos. Vale, es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Precisamente ese 90% de fracaso ocurre porque la inmensa mayoría de la gente intenta abrir negocios utilizando la mentalidad de empleado que les inculcó la escuela. La escuela enseña el mecanismo equivocado. Te dice, el tiempo equivale al dinero. Trabajas una hora, te pago 20 euros. ¿Lógico? Pero el texto nos ofrece un ejemplo brillante de cómo romper esa causalidad desde la infancia, con la historia de la biblioteca de cómics de Mike y Robert. Ah, cuando trabajaban en la tienda por 10 centavos la hora, ¿te refieres a eso? Exacto. Se cansaron de ser explotados por 10 centavos la hora. Pero en lugar de pedir un aumento, que es lo que haría un empleado normal y corriente, usaron su inteligencia financiera. Observaron que el distribuidor tiraba los cómics viejos, así que llegaron a un acuerdo para quedárselos, abrieron una biblioteca en un sótano, contrataron a la hermana de Mike pagándole $1 a la semana para que controlara el acceso y empezaron a cobrar la entrada a los niños del vecindario que querían leer todos los cómics que pudieran en un par de horas. Sí, es una buena anécdota. Terminaron ganando $9.50 a la semana sin estar físicamente allí. Ese es el salto conceptual. Crearon un sistema. Entendieron cómo construir un activo que generaba flujo de caja independientemente de su esfuerzo físico diario. Esa desconexión entre tu tiempo y tus ingresos es el mecanismo causal de la riqueza, y es un concepto que jamás se menciona en un aula escolar. A ver, es un argumento muy convincente, lo reconozco. Pero, ¿has considerado la infraestructura invisible que hace posible esa pequeña biblioteca de cómics? Y más aún, ¿el imperio inmobiliario del propio padre rico? ¿A qué te refieres con infraestructura invisible? Pues a que el texto menciona de forma explícita que el padre rico, ya de adulto, pasaba horas en restaurantes rodeado de sus banqueros, sus abogados, sus contables y sus gerentes. Claro, construyó un equipo. Sí, pero dependía absolutamente de profesionales altamente educados. Personas que pasaron años, a veces décadas, en ese mismo sistema educativo obsoleto que él critica, para aprender la precisión del código fiscal, los entresijos de la ley corporativa y la contabilidad compleja. El genio de hacer dinero del padre rico depende parasitariamente de ese sistema educativo. Si no existieran esos empleados tan bien formados y dispuestos a vender su tiempo por dinero, su imperio colapsaría en cuestión de semanas. Bueno. Por lo tanto, denigrar la mentalidad del empleado seguro mientras te beneficias sistemáticamente del talento de esos mismos empleados, pues me parece una contradicción estructural tremenda. Vale, entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente. El padre rico no denigra a los profesionales como individuos. De hecho, una de sus grandes reglas es que una persona verdaderamente inteligente siempre contrata a gente más inteligente que ella. Lo que critica no es su conocimiento técnico, critica el autoengaño de creer que la seguridad laboral te va a proteger de las crisis económicas o de la inflación.
Y el problema es que, como el sistema educativo te enseña medicina o derecho, pero no te enseña a leer un estado financiero básico, vemos a profesionales brillantes tomando decisiones vitales basadas en puros dogmas. ¿Dogmas como cuáles? Dogmas que nos llevan al mayor punto de ceguera de la clase media que desmonta el texto, que es la vivienda propia. Ah, vale. El famoso debate de la casa. Sí, sí. A todos nos han dicho desde siempre tu casa es tu mayor inversión, pero el texto introduce una definición estricta y quirúrgica basada en la mecánica del flujo de caja. Es muy simple. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo saca dinero de tu bolsillo. No importan las palabras bonitas del agente inmobiliario, aquí importan los números. Ya, los números fríos. Exacto. Si miras el diagrama de flujo de una casa residencial en el libro, ¿qué ves? Pagas una hipoteca al banco, pagas impuestos sobre la propiedad al Estado, pagas seguros, pagas el mantenimiento del tejado que se rompe, el dinero sale de tu bolsillo todos los meses. Contablemente es un pasivo que atrapa a la clase media durante 30 años. O sea, piénsalo así. Decir que la casa donde vives es un activo financiero es como decir que el sofá de tu salón es equipamiento de gimnasio solo porque te tumbas en él a descansar después de salir a correr. Ostras, esa es una imagen muy gráfica. Es que es la realidad, sí, tu casa cumple una función vital, te da cobijo, te refugias en ella, es tu hogar, pero no está trabajando activamente para generar riqueza, no está empujando dinero hacia tus cuentas, te lo está drenando mes a mes. Lo siento, pero no me creo eso. Déjame decirte por qué. Reducir el lugar donde crías a tus hijos a una simple salida de flujo de caja ignora por completo cómo funciona la economía real para la persona de a pie. Ignora el valor de uso y la estabilidad psicológica inmensa que proporciona la propiedad. El texto propone que en lugar de comprar una casa, adquieras activos verdaderos. ¿Y cuáles son esos activos? Acciones de pequeña capitalización, empresas emergentes, bienes raíces comerciales, Activos que rinden, instrumentos de altísima volatilidad. pero de alto rendimiento si tienes educación financiera. Sí, si todo sale bien. Pero rechazar la casa propia significa estar a merced de un casero y de las subidas arbitrarias del alquiler en un mercado feroz, significa no tener un ancla en tu comunidad. Jugar a ser un especulador en el libre mercado asumiendo una volatilidad extrema es un lujo que solo los que ya tienen un gran capital de respaldo pueden permitirse. Además, hay un mecanismo conductual aquí. A ver, Para millones de familias, la hipoteca de su casa actúa como un ahorro forzoso. Les obliga a destinar una parte de sus ingresos a generar patrimonio a largo plazo. Si les quitas esa obligación y les dices, pidid a invertir en bolsa, la mayoría sin esa educación financiera profunda de la que hablas, simplemente se gastaría el dinero en pasivos de consumo. Despojar a la clase media del objetivo de la vivienda propia los deja sin la única red de seguridad tangible que tienen. A ver, no te compro esa línea de razonamiento porque asume que esa red de seguridad es robusta. El texto nos muestra con crudeza que la clase media es la más vulnerable de todas y lo es precisamente por cómo está diseñado el sistema y por sus cargas fiscales. Si adquirir activos reales, negocios, regalías, inmuebles que sí generan rentas es el único camino hacia la libertad, tenemos que entender cómo los ricos protegen y maximizan esos activos. Y el gran secreto que revela el texto y donde la mayoría de la gente se escandaliza son las estructuras corporativas y los impuestos. El terreno pantanoso de la elusión fiscal. La gente lo llama evasión o elusión con desprecio, pero es simplemente conocer las reglas del juego. Fíjate en la mecánica, en el cómo funciona realmente. Un empleado normal gana su salario y antes de que siquiera toque el dinero, el gobierno le quita los impuestos. Luego el empleado intenta sobrevivir gastando lo que le sobra. Es una desventaja matemática brutal. Las corporaciones, en cambio, operan al revés. Ganan dinero y la ley les permite gastar todo lo posible en gastos justificables antes de pagar un céntimo en impuestos. Gastos justificables como viajes a reuniones de consejo en Hawái o comprar coches de lujo a nombre de la empresa, como menciona el texto, ¿no? Exacto. Son gastos antes de impuestos. La empresa compra el coche con dinero que aún no ha tributado, mientras que el empleado tiene que comprarlo con su dinero neto, después de que Hacienda le haya quitado un 30 o 40%. Y no solo eso, el texto explica mecanismos como la sección 1031 del Código Fiscal de los Estados Unidos. Si tú como empleado vendes una casa y ganas dinero, pagas impuestos sobre la plusvalía. Si un inversor con inteligencia financiera vende un edificio comercial y utiliza esa sección, puede reinvertir esas ganancias en un edificio más grande y diferir el pago de impuestos indefinidamente.
Sé que muchos de los que nos escuchan ahora mismo estarán pensando, bueno, esto suena a que los ricos simplemente hacen trampa mientras nosotros pagamos la cuenta. Pero no es inmoralidad, es el gobierno incentivando el movimiento del capital. El gobierno quiere que se construyan más edificios, por eso crea esa regla. Aprovecharla es inteligencia financiera pura frente a un sistema que penaliza constantemente el salario y la producción del empleado. Ya, pues yo lo abordo desde un ángulo distinto. Y es aquí donde la ingeniería financiera choca frontalmente con la viabilidad de la sociedad civil. El texto saca a colación la historia de Robin Hood. La profesora del padre pobre veía a Robin Hood como un héroe que quitaba a los ricos para dárselo a los pobres. El padre rico lo veía como un vil ladrón. ¿Cierto? Según el padre rico, los impuestos se crearon originalmente para castigar a los ricos, pero al final terminaron oprimiendo a la clase media, porque los ricos contrataron abogados y encontraron escapatorias. Pero vamos a ver, si analizamos fríamente esa inteligencia financiera de usar corporaciones para pagar tu estilo de vida antes de impuestos, pues no es más que una transferencia deliberada e insolidaria de la carga fiscal hacia la clase media. Insolidaria. Hombre, están siguiendo la ley. Sí, la ley que ellos mismos tienen el poder de influenciar. Pero matemáticamente piénsalo. El Estado tiene que mantener carreteras, escuelas, hospitales, el sistema judicial que protege las propiedades del padre rico. Si los ricos utilizan escuadrones de contables para evitar aportar al tesoro público, esa carga no desaparece. Alguien tiene que pagarla. Y el Estado inevitablemente exprime a los trabajadores asalariados porque son una presa fácil, no tienen corporaciones detrás. El propio texto admite una realidad desgarradora, que es que la clase media trabaja desde enero hasta mayo exclusivamente para pagar a Hacienda. Medio año de su vida laboral, confiscado. Entonces yo pregunto, ¿es esto realmente inteligencia financiera? ¿O es simplemente una forma muy sofisticada y legalizada de egoísmo antisocial? Porque si todos, absolutamente todos, hicieran lo que hace el padre rico, no habría dinero público para asfaltar las calles donde él construye sus preciados activos inmobiliarios. Servicios fiscales legales destruye la sociedad, ignora un principio macroeconómico fundamental que el texto subraya perfectamente. ¿Cómo funciona un burócrata gubernamental como el padre pobre? Su objetivo es hacer crecer su departamento. Si un funcionario no gasta todo su presupuesto este año, al año siguiente se lo reducen. El sistema público está incentivado para gastar de forma ineficiente. Pero eso es una generalización muy... Pero ocurre. El capitalista, en cambio, es recompensado por la máxima eficiencia. Mantener el capital en manos privadas, a través de estas corporaciones que criticas, permite que ese dinero se reinvierta en la economía de forma mucho más ágil, creando empleo y nuevos servicios. Las corporaciones pueden no tener alma, pero son los vehículos esenciales del crecimiento. Ya, pero no garantizan la equidad ni la estabilidad social. Quizá no, pero el texto no nos pide que debatamos la ética del código fiscal en un seminario de filosofía. Nos pide que reconozcamos una realidad empírica. Las reglas están escritas así. Y ante esa realidad solo tienes dos opciones. O aprendes a jugar con las reglas de los ricos y te proteges, o dejas que el sistema te exprima. Lo cual nos lleva a la conclusión de hacia dónde debe apuntar nuestra vida. Fíjate en la anécdota que cuenta el texto sobre Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Sí. Cuando le preguntó a unos estudiantes de máster en qué negocio estaba, todos se rieron pensando que era el negocio de las hamburguesas. Él les dijo, mi negocio no son las hamburguesas, es el sector inmobiliario. Él entendió la diferencia vital entre su profesión, que era vender franquicias, y su negocio, adquirir activos de bienes raíces. Claro. La separación entre lo que haces para comer y lo que construyes para el futuro. Exactamente. Y si unimos eso a la definición de riqueza del inventor Buckminster Fuller, todo cobra sentido. Fuller decía que la riqueza no se mide por tu patrimonio neto, ni por tus coches, sino por el tiempo. La riqueza es cuántos días podrías sobrevivir en el futuro manteniendo tu nivel de vida si tú y tu familia dejarais de trabajar hoy mismo. Si tu respuesta son 3 meses, eres pobre, aunque ganes mucho. La lección final aquí es innegable. El objetivo humano no debe ser acumular un sueldo más grande, sino alcanzar la libertad financiera genuina construyendo una columna de activos robusta, escapando de la servidumbre perpetua. Bueno, pues mi conclusión tras diseccionar todo este material es que hay que separar el diagnóstico de la receta. Reconozco totalmente que la alfabetización financiera que propone el texto, entender el flujo de caja, diferenciar activos de pasivos, no dejarse llevar por el miedo, es una herramienta indispensable. Es un escudo vital para evitar la explotación ciega. Pero la prescripción universal de este modelo, como la única forma virtuosa de vivir, pues me parece profundamente defectuosa.
Defiendo la dignidad, el valor intrínseco y la necesidad absoluta del padre pobre. Ese maestro de escuela que cree en la aportación comunitaria, que elige enseñar a la próxima generación, proporciona el tejido conectivo que hace posible la civilización. El éxito no puede, ni debe, medirse únicamente por los días que puedes sobrevivir sin trabajar gracias a tus dividendos, también debe medirse por el impacto que tu trabajo diario tiene en la comunidad. Y aunque claramente discrepamos en cuál es el modelo ideal o la meta final, creo que del texto emerge un punto de convergencia donde ambos estamos totalmente de acuerdo. Sí, y es que la ignorancia financiera es destructiva. Absolutamente. Dejar que nuestras decisiones de vida estén dictadas por el miedo paralizante a no tener dinero para pagar las facturas a fin de mes, o por la codicia irracional que nos empuja a comprar pasivos a crédito para aparentar, es el verdadero enemigo del desarrollo humano. Es esa falta de educación profunda la que hace que, como decíamos al principio, profesionales brillantes terminen arruinados o estresados toda su vida. Totalmente. Esa trampa psicológica es el verdadero peligro. Reaccionar emocionalmente en lugar de pensar racionalmente frente al dinero es la cadena que ata a la gran mayoría de la población, independientemente de si nacieron en una clase social alta o baja o de cuántos títulos universitarios cuelguen en su pared. Ha sido un intercambio de ideas muy intenso. Al final, reflexionar sobre este material desde múltiples ángulos, cuestionando tanto la sabiduría convencional que nos han vendido como la rebelión absoluta que propone el padre rico, nos revela que este texto esconde muchas más capas de las que aparenta. Como bien menciona Kiyosaki aludiendo a los tres poderes según la cultura japonesa, la espada, la joya y el espejo. Me encanta esa metáfora. La espada es el poder de las armas, la joya es el poder del dinero. Pero el espejo representa el conocimiento de uno mismo y, según la leyenda, es el poder más importante de los tres. Mirarse en el espejo requiere un coraje inmenso porque te obliga a cuestionar tus propios dogmas. Y con esa imagen nos despedimos hoy. No estamos aquí para declarar un ganador en este choque de filosofías, sino para exponer los argumentos. Dejamos en manos de nuestra audiencia la decisión final. Frente al espejo del autoconocimiento y analizando las mecánicas de la realidad, ¿qué filosofía elegirás para guiar tu propio balance general en la vida? Gracias por acompañarnos en El Debate.